Hola, excelente día. Nos encontramos de nuevo. Vamos con nuestra segunda parte de nuestras capacitaciones de manipulación de alimentos. En esta ocasión vamos a hablar de los peligros en los alimentos. Entonces, vamos a recordar nuevamente qué significa, qué es un alimento. Entonces, es todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de nuestros procesos biológicos. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de peligros. Un peligro es todo agente biológico, químico o físico que puede estar presente en un alimento y que puede causar un efecto perjudicial para la salud. Entonces encontramos agentes biológicos, acá pues vemos en la imagen microorganismos que nosotros no podemos observar a simple vista. También, pues acá encontramos riesgos químicos. Riesgos químicos son aquellos que nos pueden causar intoxicaciones o enfermedades a largo plazo. Y riesgos físicos, los riesgos físicos son aquellos que nos pueden causar daños físicos en nuestro cuerpo. Entonces, luego de esto, ya que conocemos los peligros, vamos a hablar de riesgos. Entonces, ¿qué es un riesgo? Un riesgo es la probabilidad de que ocurra el peligro, ¿sí? O sea, que es la probabilidad de que un alimento esté contaminado. ¿Contaminado de qué? De algún riesgo físico, químico o biológico y que pueda provocar una enfermedad alimentaria o un accidente alimentario. Entonces, aquí hay un ejemplo pequeñito de riesgos. Entonces, vemos dos imágenes. En esas dos imágenes vemos que en ambas están haciendo un corte de carne, pero ¿qué diferencia nosotros podemos encontrar? Podemos encontrar aquí en la imagen de arriba que se está utilizando una tabla de madera. En la de abajo encontramos una tabla plástica. Entonces, piensen ahí dónde creen ustedes que pueda haber un mayor riesgo. Bueno, entonces el mayor riesgo nosotros lo podemos encontrar en la tabla de madera. ¿Por qué? Porque estas tablas, este material no es apropiado para manejar, manipular alimentos. Tiene ciertas aberturas que pueden guardar restos de alimentos y dentro de eso se pueden reproducir microorganismos, ¿sí? Nosotros y nuestra cultura aquí en Colombia estamos acostumbrados, no, me toca comprar la cuchara de palo porque esa es la que me le va a dar el sazón a la sopa o a la preparación, ¿sí? Ya estamos acostumbrados, no nos hemos enfermado, bueno, pues tal vez hemos estado de suerte, tal vez sí nos hemos enfermado, y yo creo que sí, pero pues nunca vamos a pensar en nuestra cucharita de palo, ¿sí? Pero hay ciertas aberturas que guardan alimentos que si nosotros no lo lavamos bien, pues a futuro nos pueden estar contaminando otras preparaciones, ¿sí? Entonces, lo ideal es que usemos pues tablas o superficies en general, superficies que no me van a representar ningún tipo de riesgo. Bueno, continuando, vamos a ver este video para dar apertura a hablar de los riesgos de alimentos, de los peligros, qué pena con ustedes, de los peligros de alimentos. Vamos a prestar mucha atención, ya nos vamos a dar cuenta cuál es el primer riesgo del que vamos a hablar. A nuestro alrededor, en nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos, viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas.
Estos son microorganismos, seres vivos muy pequeños. Hay tres tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur, o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos, pero son muy peligrosos y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos y pueden provocar enfermedades graves, como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente. Por suerte, aunque parezcan fuertes y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. Solo basta seguir 5 reglas sencillas. 5 comportamientos clave para librarse de ellos. Protéjanse y protejan a su familia de las enfermedades. Listo, bueno, entonces aquí vamos a parar con el video porque ya lo que sigue lo vamos a hablar por allá en otro módulo, que es cómo prevenirlo, ¿sí? Entonces aquí ya nos dimos cuenta que el riesgo que vamos a iniciar a hablar son los riesgos de microorganismos, riesgos biológicos asociados a microorganismos. Entonces vamos a hacer un resumen rápido de lo que acabamos de ver. Entonces no todos los microorganismos son malos. Acá nos dimos cuenta que básicamente encontramos 3 tipos de microorganismos. Los benéficos, ¿sí? Los que nos hacen bien para la salud, los que también hacen parte de la producción de alimentos. Tenemos microorganismos que viven en nuestro organismo, por ejemplo, dentro de nuestro intestino hay microorganismos que nosotros necesitamos para poder sintetizar los alimentos, ¿sí? Encontramos microorganismos que van a dañar los alimentos, pero ahí en el video nos dice que no van a causar enfermedades. Pues básicamente es que estos microorganismos hacen ruido, por así decir, se muestran, ¿sí? Entonces, estos se muestran y dicen, uy, estoy mal, dañé el alimento, entonces yo lo observo, lo voy a ver feo, lo va a ver, va a oler mal, lo va a ver dañado y pues yo no voy a coger y comérmelo, sino pues lo voy a tirar. ¿Sí? Y por último, que son los más peligrosos, los que no nos van a dar un indicio de que van a estar ahí, ¿sí? Son los microorganismos patógenos. Esos son los microorganismos que debemos prestar la mayor atención
¿sí? Vamos a prestar la mayor atención y vamos a ver cómo es que están presentes en los alimentos. Entonces, los riesgos microbiológicos. Entonces, básicamente, con los riesgos microbiológicos vamos a encontrar bacterias. Aquí hay una imagen más o menos de una bacteria, pero las bacterias hay distintas formas, colores, olores, ¿sí? Encontramos las bacterias, también podemos encontrar hongos, entonces aquí vamos a encontrar una imagen microscópica de un hongo. Ya nosotros cuando lo vemos en un alimento, si nos creció un hongo, por ejemplo, en una manzana, si lo estamos viendo es porque hay muchísimos hongos ahí, ¿sí? Ya se pasó, ¿sí? Pero entonces encontramos hongos. También podemos encontrar virus en alimentos, podemos encontrar virus. No es muy común, es más común encontrarlos de otras presentaciones, por así decir, el ambiente y eso, pero también podemos encontrar virus y también podemos encontrar parásitos, aquellos que también pueden ingresar en nuestro organismo, pueden presentar enfermedades o pues viven, pues de ahí la palabra parásito, a costa de nosotros, ¿sí? Aquí hay algo que pues las bacterias. Las bacterias son la causa más frecuente de enfermedades causadas por alimentos. Entonces, muchas veces cuando hablamos de enfermedades transmitidas por alimentos, pues muchas veces vamos a hablar de bacterias. Bueno, continuando con estos riesgos microbiológicos, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es que ellos logran sobrevivir? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitan? Los microorganismos necesitan nutrientes, necesitan humedad, necesitan oxígeno, necesitan un pH y necesitan un tiempo de exposición, todos adecuados para que puedan vivir. En esta imagen nosotros podemos encontrar el crecimiento de los microorganismos. El crecimiento de los microorganismos es exponencial, ¿sí? Se multiplican fácilmente. Entonces, por ejemplo, aquí en un tiempo cero podemos encontrar un microorganismo, pero ya en 20 minutos se va a duplicar, luego se va a cuadruplicar, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Los microorganismos se multiplican, por ejemplo, si tenemos 10 microorganismos ya a la hora, podemos encontrar 1000 microorganismos o más. Entonces tenemos que ser muy precavidos. También por ejemplo, en la cabeza de un alfiler podemos encontrar cientos de microorganismos ahí y no lo vamos a observar. Por eso necesitamos ahí otra palabra asociada, un microscopio para poderlos observar. Nosotros a simple vista no vamos a poder verlos. Entonces vamos a hablar un poco más allá de los riesgos microbiológicos y vamos a ahondar un poco más en los nutrientes. Entonces, pues los microorganismos, así como nosotros como personas, necesitamos nutrientes para poder vivir, ¿sí? Recordemos el concepto de alimento. Entonces, los microorganismos también se alimentan, son pequeños seres vivos. Entonces, van a usar como alimentos bueno, van a usar los alimentos como alimentos y pues sin estos no se pueden desarrollar, ¿sí? Si tenemos por ahí una bacteria por ahí tirada en el piso, pues posiblemente no va a durar mucho tiempo, ¿sí? Dependiendo del microorganismo, ¿sí? Pero pues necesitan básicamente alimentos para poder vivir. Ahora vamos a hablar de humedad. Los microorganismos requieren la humedad para su desarrollo. Cuando tienen poca agua disponible no mueren, pero dejan de desarrollarse, pues muy según el tipo de microorganismo. Básicamente, los microorganismos necesitan humedad. Aquí en la imagen vemos una manzana, pero vemos la manzana fresca y vemos la manzana deshidratada. Entonces, vamos a ver que
la manzana fresca se va a dañar mucho más rápido que la deshidratada. Si la deshidratada la tenemos bien empacadita, va a durar hasta meses, mientras que la manzana fresca nos va a durar días. Entonces ahí es para lograr entender mejor el riesgo frente a humedad. Ahora vamos a hablar de oxígeno. Básicamente, algunas bacterias necesitan oxígeno para su crecimiento. Estas bacterias son las bacterias aerobias, pero también pueden existir otro tipo de bacterias que no requieren oxígenos, son las bacterias anaerobias. Y otro tipo de bacterias se pueden desarrollar en ambos casos, es cuando nosotros hablamos de bacterias anaerobias, ¿sí? Entonces, pues los seres vivientes, los microorganismos son seres vivientes que pues se acomodan o se van acoplando según dónde les toque vivir. Entonces vemos distintos tipos de bacterias, pero básicamente en su mayoría necesitan oxígeno para poder vivir. Ahora vamos a hablar de temperatura. Entonces, la temperatura es un factor muy importante para la reproducción de microorganismos. Todo esto va anclado dependiendo del tipo de alimento, ¿no? Entonces, la zona de peligro, aquí en la imagen podemos ver un termómetro. La zona de peligro donde se pueden encontrar los microorganismos están aproximadamente entre los 4 y los 60 grados centígrados. Las bacterias pueden sobrevivir fácilmente ahí y pueden crecer, ¿sí? Por arriba de los 60 grados centígrados los microorganismos pueden morir, ¿sí? Entonces es una de las razones de por qué nosotros cocinamos los alimentos. No es únicamente, no, es que el cocinar es rico, nos dimos cuenta que eso, sino también nosotros podemos eliminar microorganismos. Es muy distinto, por ejemplo, no sé, conservar un alimento en crudo que conservarlo cocinado. Por ejemplo, vamos con carnes, ¿sí? Entonces, las carnes sí, las podemos congelar, sí, almacenar, pero una vez la descongelemos no la puedo volver a congelar. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Sí? La cocino muy bien y puedo refrigerarla o ya congelarla, no hay ningún problema, ¿sí? Luego es, por ejemplo, en la congelación, en esa carne ya cocinada, si la descongelamos, ya no hay vuelta de hoja, ya nos toca es consumirla, ¿sí? Ya no podemos volver a congelarla, ¿sí? Pero entonces básicamente me puede durar mucho más tiempo la importancia de la cocción de los alimentos. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros refrigeramos y por qué congelamos los alimentos? Esto, las bajas temperaturas no hacen que las bacterias se mueran, ¿no? Lo que va a hacer es que se va la palabra, disculpa, va a hacer que sea más despacio su crecimiento, más lento su crecimiento o deje de crecer, pero de una vez entren a esa zona de peligro, van a vivir muy bien. Bueno, vamos a seguir con pH. Las bacterias necesitan un pH levemente alcalino, aunque algunas pueden vivir en situaciones extremas. Entonces, básicamente, en el pH, los microorganismos viven, aquí nos muestran en un pH neutro en su mayoría, ¿sí? Algunos mohos levaduras, aquí un poco ácido, pero en pHs alcalinos pueden vivir mucho mejor, o sea, en pHs un poco más altos. Y por último, tiempo. Entonces ya al inicio hablamos de tiempo y pues entre mayor número de tiempo en que tengamos expuestos los microorganismos, pues va a haber una mayor reproducción. Vamos a continuar con los otros tipos de riesgos. Entonces, tenemos los riesgos químicos. Dentro de los riesgos químicos,
¿Qué son? Son los asociados a la incorporación, la formación o la persistencia en el alimento de sus sustancias químicas nocivas procedentes de las materias primas o derivados para su procesamiento. Entonces, aquí en la imagen podemos encontrar distintos riesgos, como ellos nos hablan de una incorporación. Por ejemplo, en los vegetales, en los cultivos, pues se realizan adición de pesticidas para que pues insectos no vayan a atacar estas plantaciones, pero si no se realiza con pesticidas adecuados, si no se realiza bajo concentraciones adecuadas, pues podemos encontrar este tipo de riesgos y daños que pueden ser perjudiciales para la salud. También metales pesados de industrias, por ejemplo, que botan y contaminan aguas o ambientes, pues estos pueden ser resultantes también dentro de los alimentos, en tierras también. Entonces pueden ser resultantes en alimentos. Medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, en productos lácteos, por ejemplo, en cárnicos, medicamentos, restos de medicamentos en la carne, en la leche, pues también son parámetros que se evalúan. Y por último, limpieza, desinfección. Si no se cumple adecuadamente con los procesos de limpieza y desinfección, entonces también podemos encontrar riesgos químicos. Continuamos con los peligros físicos. Los peligros físicos son aquellas materias extrañas presentes en los alimentos que pueden causar daños de tipos mecánicos o traumáticos cuando se ingieren, como heridas, cortes, obstrucción en las vías respiratorias, entre otros. Entonces, dentro de nuestros procesos debemos ser muy precavidos en el proceso de selección de los granos, porque podemos ser causantes de algún riesgo, de algún riesgo a causa de un peligro físico. Entonces, aquí podemos observar en la imagen una persona que se asfixió con algún tipo de elemento, o también se les puede romper un diente o un vidrio, entonces un corte dentro de las vías respiratorias o en el estómago. Entonces, pues debemos estar muy atentos en esos procesos. Y ya pues con esto nosotros terminamos. Muchas gracias por su atención. Recuerden que continúa con una evaluación, entonces vamos a responderla y pues que tengan un feliz resto de día, que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos en una próxima ocasión.